Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la reunión de este día. Estamos iniciando una serie de enseñanzas que hemos titulado La ley moral de Dios. Y el tema de hoy se titula Dios, el dador de la ley. Dios, el dador de la ley. El objetivo de esta enseñanza es justamente mostrarnos a Dios como el dador de la ley, a Dios como el legislador. Pero no solamente eso, sino además vamos a entender cómo Dios ha dejado su sello, ha dejado su marca y ha dejado su esencia misma en su ley. Pero antes de iniciar, quisiera que oráremos a Dios, pidiéramos a Dios su ayuda, su bendición para poder entender este tema. Vamos a orar y vamos a pedirle juntos a Dios su bendición. Padre, en este día te damos gracias porque tú nos permites una vez más poder abrir tu palabra y poder ir a las escrituras para poder entender, Señor amado, lo que tú has dejado para su observancia, que es la ley. Ayúdanos a entender, Padre, el tema de hoy, porque es tan importante, porque tú fuiste quien promulgaste esa ley. Tú has sido quien dejaste al hombre tus mandamientos y ciertamente tú has mandado al hombre cómo regirse en esta tierra, en su vida, su conducta. Y queremos pedirte mucho el día de hoy, vengas a ayudarnos, vengas a alumbrar, Padre, con este tema tan importante, la oscuridad que pueda haber en la mente de la gente. Señor, háblanos al corazón, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer el versículo número 12. Es un pasaje con el cual vamos a dar inicio a esta serie de enseñanzas, porque nos habla de una verdad muy grande. Dice la escritura, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito nuevamente, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es importante que podamos quitar toda esa carga negativa con que mucha gente ve a la ley moral de Dios, por el hecho tal vez de no entender la palabra de Dios. En ocasiones, por considerar que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, mucha gente piensa que ya no debemos los cristianos observar o guardar los mandamientos de Dios, y quiero decirles, eso es completamente falso. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, en Juan capítulo 14, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 15. Y primera de Juan capítulo 5, verso 3, también dice la escritura, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. En otras palabras, ¿cómo manifiestas tu amor por Dios? ¿Cómo manifiestas tu amor por Dios? Obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Nadie puede decir yo amo a Dios si anda en mentiras o en adulterios o en codicias o en fraudes o en rencores o en odios contra su prójimo, ¿verdad? En amarguras, no honrando a sus padres, porque sus mismas obras nos dan testimonio de que en realidad no ama a Dios. Si lo amara, obedecería lo que él dice. En cierta ocasión también en Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor Jesucristo le preguntaba a la gente de su época y le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen
lo que yo digo? ¿Por qué me llamas, Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Vemos nuevamente cómo la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a sus mandamientos va aparejada con el amor o con el respeto hacia la persona del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice también la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y creo que ya nos va quedando bastante claro que obedecer la palabra de Dios es tan vigente para nosotros como lo fue en la antigüedad. Y volviendo al texto con el que iniciábamos, Romanos capítulo 7, versículo 12, dice la Escritura: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La Escritura nos enseña que la ley de Dios o el mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Y si ponemos atención, nos daremos cuenta de que son características que provienen de los atributos morales de Dios. En otras palabras, de aquellas cualidades que solo Dios posee. La Biblia nos describe los atributos de Dios que lo hacen ser un Dios único, un Dios único. Por ejemplo, la Biblia nos describe a Dios como el omnisciente. En otras palabras, que todo lo sabe. El omnipotente, que todo lo puede. El omnipresente, que está en todo lugar y al mismo tiempo a la vez. Y el inmutable, el que no cambia, el que no varía, el que no se cansa, pero también el eterno, el que siempre ha existido por todos los siglos y existirá por toda la eternidad. Pero también nos habla de Dios como el Dios invisible. Y no solamente eso, también nos describe la Biblia el carácter de Dios. Un carácter, ¿verdad?, de Dios, el carácter moral de Dios como un Dios santo, como un Dios justo, un Dios benevolente, lleno de amor y de misericordia, entre otros atributos morales más. Por lo cual llegamos a la conclusión de que la ley moral de Dios expresa y contiene la manera de pensar y de ser de Dios. Y qué importante esto que estamos diciendo, porque quien menosprecia la ley moral de Dios, menosprecia al que la promulgó. Menosprecia a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. La ley moral de Dios expresa y contiene la manera de pensar y de ser de Dios. En otro pasaje de las Escrituras, en el Salmo capítulo 19, verso 7, dice en la primera parte: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Dicho de otra forma, es inmejorable, es inigualable. No le falta nada a la ley de Dios, a la ley que Dios nos ha dejado, sino que es perfecta, al igual que Dios, porque Dios es perfecto. No se equivoca, como no se equivocó al dejarnos sus mandamientos. Son perfectos. Concluimos, por lo tanto, que Dios es el que nos ha dejado sus mandamientos y Él los ha promulgado. Por tanto, esto quiere decir que Dios es el único ser que puede legislar en torno a lo moral. Repito esta verdad importantísima. Dios es el único ser que puede legislar en torno a lo moral. No es el ser humano mismo o la sociedad la que va a determinar qué es bueno y qué es lo malo, porque entonces la moral sería relativa y al final cada uno se constituiría en ley para sí mismos, y eso no es lo que nos deja ver la Escritura.
Esa frase famosa, bueno, si para ti está bien, hazlo, nadie te debe juzgar. O si para ti es malo, bueno, para ti lo es, pero no necesariamente para el otro debe ser malo. O todo depende del cristal con que se le mire. No es otra cosa más que un relativismo moral. Y mucha gente piensa así. Mucha gente dice, bueno, es que no impongas tu forma de ver las cosas a los demás. Deja que cada uno piense como quiera y que haga las cosas como le plazca. Ese es un relativismo moral. Quiero decirte que no es lo que enseña la Escritura. Y por cierto, es algo dañino. Porque si esto fuera verdad, de que todo es conforme al cristal con que se le mira, y que si para él es bueno, pues déjalo, no le juzgues, entonces saquemos a los presos de las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron estuvo bien para ellos y nadie los debería de juzgar. Pero ¿verdad que no sería correcto? ¿Qué pensarían las víctimas? Que se está cometiendo una injusticia para con su persona. Y efectivamente sería así. Pero ¿por qué sabemos que se cometería una injusticia o que soltarlo sería algo incorrecto? Bueno, porque hay alguien que nos dice que es bueno y que es malo. Y ese alguien es Dios y su ley moral. Por eso es importante entender que no es el ser humano mismo el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Tampoco es algún poder legislativo de ningún país el que va a decidir lo que es bueno o lo que es malo, lo que se debe o no se debe hacer. No es ningún organismo de derechos humanos internacional el que va a dictaminar cómo se debe conducir el ser humano en torno a lo moral, sino que es el Dios de los cielos, es el creador del universo, aquel que nos ha trazado lo que se debe hacer como algo bueno y lo que se debe evitar por ser algo malo, perjudicial para Dios, para uno mismo y también para nuestro prójimo. Qué importante es esto que estamos analizando el día de hoy. ¿Qué es la moral? ¿O cómo podemos entender la moral? Quiero decirte, es el conjunto de leyes que rigen la conducta del ser humano en la sociedad. Es aquello que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. De esa manera podemos definir lo que es la moral, algo muy sencillo. Es aquello que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el único que puede legislar la moral es Dios. Repito, el único que puede decir qué es bueno y qué es malo es Dios. No es el hombre, sino es Dios. Ahora bien, cuando hablamos de que Dios es legislador, significa que Él es el que nos ha dejado sus leyes. Es aquel que ha promulgado sus leyes. Es aquel que le ha dado al hombre sus leyes. ¿Y qué es ley? Es algo que ha sido decretado por una autoridad. Y al ser ley significa que tiene carácter obligatorio su observancia. Carácter obligatorio en su observancia. No es opcional. No es como un consejo que, bueno, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Quiero decirte, la ley es de carácter obligatorio. Y no solo eso, sino que hay castigo si se quebranta la ley. En otras palabras, si alguien deja de guardar la ley, se hace acreedor a una sanción, a una pena, a un castigo. Por eso es ley. Porque es algo establecido para su observancia, para su obediencia, porque es algo bueno para todos, para que funcione la sociedad correctamente. Por esta razón, quiero decirte también la ley que Él nos ha dejado es una ley absoluta y universal, que vale para todo mundo, en cualquier época, en cualquier parte del planeta y del universo. Lo que fue ley en la antigüedad, ¿verdad? Para los hombres, no matar, no robar, no decir falso testimonio contra nuestro prójimo, no codiciar, sigue siendo ley en la actualidad. Vale para todo mundo, en cualquier época,
en cualquier lugar del planeta, y quiero decirte incluso del universo, porque como vamos a ver más adelante, también Dios juzgará a la humanidad en torno a esta ley, en torno a su palabra, según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor, versículo 10, dice la escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Más adelante voy a explicar un poco más de esto, pero quiero decirte, no importa que la sociedad vaya progresando en avances científicos y tecnológicos. No importa que la humanidad del siglo XXI haya colocado naves en los cielos, tengamos satélites el día de hoy allá en el espacio para estudiar el universo, y que los avances científicos que ha logrado el ser humano son asombrosos. Y el día de mañana incluso podamos tener carros que vuelen, ¿verdad? Y que transporten a la gente. Aún así, yo quiero decirte, esta sociedad seguirá rigiéndose bajo la ley moral de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 18, por favor. Mateo capítulo 5, verso 18. Dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta que este cielo y esta tierra concluyan, llegue a su final, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. El Señor Jesucristo no abrogó la ley, no abolió, no quitó la ley moral. Muy por el contrario, Él vino y la explicó y la llevó, ¿verdad?, al corazón. Y yo sé que el día de hoy este tema toma mayor relevancia, porque nos encontramos en un tiempo en el cual la sociedad no quiere tener leyes sobre sí misma. El día de hoy impera un espíritu anárquico, antinomiano, que quiere decir antiley, donde la gente no quiere regirse bajo los principios y bajo los mandamientos dados por Dios en su palabra. El día de hoy, a nivel mundial, en distintos países, y quiero decirles, en nuestro país no es la excepción, se está tratando de cambiar la moral de la gente. Están tratando de socavar los fundamentos que Dios estableció desde el principio para el funcionamiento de la raza humana y de la sociedad. Y la Escritura es muy clara cuando habla en torno a estos tiempos donde se comienza a invertir, a cambiar, a trastocar la moral. Y yo diría, cuidado con esto. Vamos a Isaías capítulo 5, verso 20. Dice la Escritura: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate lo que está diciendo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, es decir, que invierten, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y este ay es una expresión de lamento por aquellos que invierten la moral, que a las cosas buenas las llaman malas y a las cosas malas las llaman buenas. Es una expresión de advertencia también, porque viene la ira de Dios sobre aquellos que pervierten la moral que Dios ha establecido. Y curiosamente son los días que a ti y a mí nos han tocado vivir. Días en los cuales a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Por esta razón, qué importante es retomar
los mandamientos de la ley moral de Dios. Qué importante es retomar el decálogo, revisarlo, entenderlo, encarnarlo en el corazón, ¿verdad? Para su observancia. Y obviamente, quiero decirles, a lo largo también de esta serie de enseñanzas donde vamos a estar analizando uno a uno los mandamientos de la ley moral de Dios, también habrá gente que se sienta tal vez reprobada al estar estudiando los mandamientos de Dios y se van a dar cuenta de lo que tal vez han quebrantado en su vida. Pero yo quiero decirte, de eso se trata también. Se trata de que aquel hombre o aquella mujer que tal vez no entendía que estaba haciendo mal, ahora cuando la ley es abierta delante de sus ojos y se vean reprobados delante de Dios por haber quebrantado los mandamientos de Dios, puedan ir a Dios en busca de su perdón por haber quebrantado sus mandamientos. Ese es el objetivo de esta serie de enseñanzas. Quiero que veamos de manera rápida algunas características de cómo es aquel Dios que promulgó su ley. Porque nos vamos a dar cuenta de que el carácter moral de Dios justamente está representado, está vertido en su ley moral. Es decir, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios benigno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor. Y cuando vemos y estudiamos los mandamientos del decálogo, de la ley moral de Dios, nos vamos a dar cuenta, como bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:12, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces al mismo tiempo vamos a responder la pregunta de ¿por qué Él puede darnos sus mandamientos? Vamos a Isaías capítulo 33, por favor, versículo 22. Isaías capítulo 33, versículo 22 dice la Escritura, porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. En un solo versículo están contenidas 4 verdades. Dios es nuestro juez. Y es un juez justo, por cierto. Él está sentado en su trono de justicia. Pero también dice, Dios es legislador. En otras palabras, que da sus leyes, que promulga sus leyes. Pero también dice, Dios es rey. Es decir, es soberano, que reina sobre su creación. Pero también dice que Dios salvará. Dios es salvador. Si hay algo que resalta en las Escrituras, es que Él es nuestro Salvador. Incluso el nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Y bueno, yo creo que simplemente cuando vemos este solo versículo en las Escrituras, pues ya nos deja ver, ¿verdad? Y nos está describiendo a ese Dios de los cielos, a ese Dios maravilloso de las Escrituras, a ese Dios vivo y verdadero, único Dios vivo y verdadero. Y creo que nos ha quedado claro que Dios es legislador. Él ha promulgado leyes que son sus mandamientos que les da al hombre, que nos ha dejado a nosotros. Y esa ley es perfecta, inmejorable, inigualable. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle, no hay nada que se le tenga que corregir conforme pasen los años, las épocas o la sociedad se modernice. La ley, quiero decirte, seguirá siendo la misma. Y está dada para el bien de la raza humana. Su observancia incluso hace sabio al sencillo y da inteligencia al hombre simple. A través de su ley, Dios buscaba revelarse al hombre. Dios buscaba darse a conocer al ser humano. Busca relacionarse con el hombre. Como vamos a ver a lo largo de esta serie, los 4 primeros mandamientos del Decálogo tratan de nuestra relación con Dios.
No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. No te harás imagen de lo que esté allá arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 primeros mandamientos de la ley moral de Dios lo que hacen es regular nuestra relación del ser humano para con Dios, para con el Creador. Y los 6 restantes tratan de nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. ¿Y qué prójimo más cercano que nuestra propia familia, nuestro propio hogar? Por eso el 5.º mandamiento nos manda: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué vemos en los mandamientos? Del 5.º al 10.º mandamiento. En ellos vemos el respeto por la familia, por el bienestar en el matrimonio, por el respeto a la vida de nuestro prójimo, por el respeto a la propiedad ajena de nuestro prójimo, por el respeto a la persona de nuestro prójimo. De tal manera que vemos que Dios ha legislado, ha dado sus leyes y las ha dado para bendición. Las ha dado para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero ¿por qué Dios puede legislar? Aquí viene la pregunta que necesitamos responder. Vamos a ver otra característica que nos deja ver la Biblia de Dios. La Escritura, en el pasaje que leíamos, dice que Dios es nuestro Rey. Es decir, Dios es soberano. Al ser el Creador, se convierte en el Señor de la creación. Se convierte en el dueño, en el soberano de todo lo que existe. Y la palabra soberano quiere decir que gobierna, que reina sobre su creación. Las Escrituras, desde el primer capítulo del libro de Génesis, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ese momento la Biblia pone de manifiesto que este mundo no se creó solo. No apareció por azares del destino. No es el producto de la evolución. No es el producto de la casualidad. Sino que detrás de todo lo que vemos, incluso de lo que no vemos, hay un ser supremo que diseñó, que confeccionó y que planeó todo lo que hoy existe a nuestro alrededor. Salmo 115, por favor, versículo 3. Dice la Escritura: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. Y todo lo que Él quiso ha hecho. Colosenses 1:16. Dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. Ahora bien, quiero decirte, al ser el creador, entonces Él puede establecer las leyes que puedan regir su creación. Y en torno a los seres humanos, quiero decirte, Dios ha establecido leyes morales sobre los cuales debe regir su conducta. En otras palabras, toda criatura de la raza humana está obligada a obedecer la ley moral de Dios. Pero no solamente eso. Otra característica que nos deja ver las Escrituras acerca de Dios es que es sabio. En otras palabras, conoce y sabe lo que es mejor para su creación. Y en base a esa sabiduría es que Dios estipuló y promulgó sus leyes. Ya lo veíamos al principio en el Salmo 19, verso 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, es inmejorable. No hay una fe de ratas que se le tenga que hacer, o algún adendum, ¿verdad? Alguna añadidura o alguna corrección conforme avance la sociedad.
En otras palabras, lo que Dios ha establecido desde el principio, eso es lo que debe regir la conducta del ser humano a lo largo de los siglos. Y a su pueblo de Israel le dijo que si guardaba sus estatutos, sus mandamientos, iba a ser un pueblo sabio. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor, versículo 6. Esta sabiduría de Dios la transmite a través de los mandamientos, de la ley moral de Dios. Dice, guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Guardarlos, le decía Dios al pueblo de Israel, y ponerlos por obra. En otras palabras, no solamente es conocerlos, es obedecerlos, es ponerlos en práctica, es ponerlos por obra. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Quiero decirte algo, la moral no es un asunto de poca importancia incluso para las sociedades. Una sociedad, escúchame bien esto, que no tenga aprecio por lo bueno. Una sociedad que no deseche lo malo y que abrace lo bueno, es una sociedad que tiende a dañarse y a consumirse a sí misma. Una sociedad que minimice la importancia de la vida y por el contrario atente contra su propia especie, será una sociedad próxima a desaparecer. Por ponerte un ejemplo, el día de hoy vivimos en nuestra sociedad una decadencia moral y espiritual. La gente sale a trabajar, pero sale con temor a ser asaltada. Dime si no es cierto. Y en ocasiones, con mucha facilidad, una persona se puede levantar y matar a otra, matar a su prójimo, arrebatarle la vida, sin ningún remordimiento, ¿verdad? Vemos esos videos que en ocasiones circulan en las redes donde los asaltantes se subieron a una colectivo, a un transporte público y empezaron a exigir las pertenencias de los demás y al tal vez poner oposición, sacan una pistola y a quemarropa pueden arrebatarle la vida a la gente que estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa persona, porque ese ladrón no tiene un valor por la vida, no tiene un respeto por la propiedad privada, la propiedad ajena. Es una persona que no entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y si en nuestra sociedad, yo lo he dicho y lo repito el día de hoy, se respetaran simplemente los 10 mandamientos de Dios, este país sería otro, esta sociedad sería distinta. Tristemente, nuestro país está catalogado como uno de los países más corruptos, donde desde los que gobiernan roban, y no generalizo, habrá honrosas excepciones, pero desde el que gobierna hasta el policía, ¿verdad? Que está en la esquina solo esperando a ver a quién extorsiona. Y eso no debe ser así. Debe de haber un cambio en la mentalidad en torno a estas prácticas, a esta vida inmoral. El pecado, quiero decirles, trastoca todo. El pecado destruye. Por eso es importante volver a respetar la ley de Dios en la vida, en tu familia, en la educación de tus hijos. Debe de estar presente los mandamientos de Dios. Y entonces la sociedad será transformada por Dios. Y no me refiero a una moralidad por sí misma, sin Dios, sino me refiero a una moralidad con Dios, sabiendo de dónde vienen estos mandamientos, sabiendo de dónde viene esta ley y quién la promulgó. No fue el hombre, no fueron
el poder legislativo de algún país. No, no fue el organismo internacional de derechos humanos que rige tal vez las naciones. No, fue Dios el creador. Fue Dios el legislador. Por eso la escritura dice en Deuteronomio 4:6, volvamos a leerlo: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que Dios está poniendo su sello, poniendo su marca y poniendo su esencia en aquellas leyes que Él ha promulgado. Otra característica que nos deja ver las escrituras en torno a Dios es que es santo. No solo es soberano, no solo es sabio, sino también es un Dios santo, alejado de toda maldad, alejado de todo pecado. Un Dios que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a lo malo. Un Dios cuyas intenciones son puras, son sinceras, son sin mancha. No hay doblez, no hay hipocresía en las intenciones de Dios. No se acerca al hombre para sacarle un provecho. Al contrario, se acerca al hombre para bendecirle. Y en los cielos, quiero decirte, el atributo moral que más resalta allá en los cielos es su santidad. 3 veces santo. Y los ángeles le adoran. Y los ángeles alaban su santidad. Y yo quiero decirte, esta esencia, este carácter, este atributo moral que Dios posee de santidad, lo ha transmitido justamente a su ley moral. Porque quiero decirte también, en la antigüedad, con los pueblos que vivían en el paganismo, sus dioses falsos les llevaban al pecado y les llevaban a la inmoralidad. Sus mismas festividades estaban plagadas de pecado, de embriaguez, de inmoralidad, de carnalidad. Si tú revisas la mitología de cualquiera de esas culturas antiguas, llámese la griega, romana, Mesopotamia, los caldeos, etcétera, los egipcios, ¿verdad? Te darás cuenta de cómo en los relatos de sus deidades falsas había mentiras, había engaños. Había pleitos, discusiones, traiciones. En otras palabras, estos antiguos que no conocían al Dios verdadero de las escrituras, como se llamara la cultura de la antigüedad, vertían en sus relatos mitológicos sus rasgos pecaminosos. Algunas de las ceremonias, por ejemplo, a las diosas de la fertilidad, que en diferentes culturas recibía nombres distintos, esas diosas, ¿verdad? Astarot, Astarte, etcétera. Sus sacerdotisas tenían prácticas inmorales en el culto a esas falsas divinidades. Sin embargo, yo quiero decirte, la Biblia, cuando presenta al Dios único y verdadero, una de sus características principales es la santidad. Un Dios santo, un Dios puro, alejado de la maldad. Y esa misma santidad es la que busca para su pueblo. En otras palabras, Dios nos ha dejado mandamientos a través de los cuales busca lo que es puro, lo que es santo y lo que es bueno. No son mandamientos que te lleven al pecado. Muy por el contrario, prohíbe cualquier práctica pecaminosa. Cualquier práctica injusta, prohíbe cualquier daño hacia tu persona y hacia tu prójimo. Quinta característica, otro rasgo de su carácter que nos deja ver la escritura acerca de Dios es que es benigno, es que es bueno, es que Dios es bondadoso, que todo lo que busca es para el bien del ser humano, nunca es para su mal, nunca es para su daño. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, por ponerte un ejemplo, está buscando la felicidad dentro del matrimonio por la fidelidad de ambos, del esposo y de la esposa. Muchos matrimonios se han visto destruidos por causa del adulterio.
Y a consecuencia de esa infidelidad, ¿cierto o no? Vienen las separaciones, vienen los divorcios, las parejas, ¿verdad? Quedan fracturadas y la pareja que fue engañada se queda con el corazón destrozado. Mientras observa a su compañero que le fue infiel alejarse con su amante. Y los hijos observan con tristeza la separación de papá, la separación de mamá, y es un golpe muy duro. Pero quiero decirte, ¿qué quiso Dios hacer con sus mandamientos? Evitar, prohibir el adulterio, porque sabe cuánto daño causa a la familia. Y no por algo la Escritura dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Y así podría irte explicando, que lo vamos a hacer uno a uno, los mandamientos de la ley moral de Dios, para que tú te des cuenta cómo fueron promulgados para el bienestar del hombre mismo. El día de hoy, cuando la gente dice, es que ya no tenemos que cumplir los mandamientos, es que estamos simplemente bajo la gracia y la fe, yo digo amén, estamos bajo la gracia y la fe de Jesucristo, pero Él no ha quitado de en medio de nosotros la observancia de su ley moral. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender esto. Dios sigue buscando el bien a través de guardar sus mandamientos, a través de guardar su ley, obedecerla, amarla. Acuérdate, Él dijo, y si me amáis, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios los ha dejado no para fastidiar al hombre, sino para bendecirle, para acercarlo. Los mandamientos vienen a ser como esa valla que protege. Los mandamientos o la ley moral de Dios viene a ser como esa cerca, ¿verdad? Que cuida, que protege, que busca lo bueno, lo justo. Como decíamos anteriormente, con los mandamientos Dios ha querido guardar la familia, guardar de alguna manera, velar por el bienestar en el matrimonio, velar por el respeto a la vida de nuestro prójimo, por el respeto a la propiedad ajena. Si tú te das cuenta, son mandamientos justos, son mandamientos buenos, porque Dios es bueno. Y así podría irte explicando uno a uno los mandamientos de la ley moral, que lo vamos a hacer, repito, a lo largo de esta serie de enseñanzas. Cómo Dios ha ido dando estos mandamientos, esta ley, para el bienestar del hombre mismo. Y quiero concluir con otro aspecto del carácter de Dios. La Biblia nos deja ver que Dios es no solamente soberano, no solamente es sabio, no solamente es bueno, no solamente es santo, sino también nos deja ver que es un juez justo. Y yo decía anteriormente que al ser leyes y no sugerencias o consejos solamente, las personas deciden, cuando se les da un consejo, deciden si lo toman o lo desechan. Pero yo quiero decirte, las leyes, por eso son leyes, porque han sido dictaminadas, porque han sido promulgadas por una autoridad, y en este caso Dios, el soberano, ha promulgado sus leyes como un legislador y las ha dejado para el buen funcionamiento de la sociedad, y las ha puesto incluso, como lo decíamos anteriormente, para el bienestar del hombre. Pero como son leyes absolutas y universales que valen para todo hombre en cualquier época y en cualquier parte de la tierra, algún día también, quiero decirte, cada uno de los seres humanos responderá ante ese Dios de las cosas que haya hecho estando en esta tierra, estando en este cuerpo, ya sea que haya hecho lo bueno o que haya hecho lo malo.
Es decir, Dios juzgará a su creación sobre lo bueno o sobre lo malo que haya hecho en la tierra. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, por favor. Dice el versículo número 11 al versículo 15. Dice la escritura: y vi un gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero decirte algo. Llegará un momento en el cual Dios juzgue a su creación. Llegará un momento en el cual Dios llame a cuentas a todo ser humano, para que dé cuenta de lo que haya hecho, de lo que haya obrado en esta tierra, bueno o malo. Y quiero decirte también, Dios sabe cada una de las cosas que tú has hecho, aún de las cosas que tal vez has practicado en oculto, pero delante de Dios están descubiertas y serán descubiertas en aquel día, cuando estés frente a ese tribunal. A mí me llama la atención que dice el verso 11: y vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco. ¿Quién está sentado en ese trono? El juez de todo el universo, que va a juzgar. ¿Por qué blanco? Símbolo de pureza, símbolo de santidad. Y al que estaba sentado en él, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Era tanta la majestuosidad que irradiaba aquel que estaba sentado, que está sentado en ese gran trono blanco, que la misma tierra y el mismo cielo huyeron de su presencia, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí estaban, dice, los muertos, grandes y pequeños. No se refiere a estatura, se refiere a los poderosos, se refiere a líderes, se refiere a empresarios, se refiere a aquella gente que tuvo tal vez un liderazgo en esta tierra, gente que se consideraba grande a sí misma, ¿verdad? Pero también estarán los pequeños, que quiere decir gente sencilla, gente humilde, los trabajadores, ¿verdad? Y estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Sus obras. Según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está escrito. Que no hay necesidad de llegar a ese juicio, a querer inventar algo que tal vez no es así. Allí en ese juicio no se podrán presentar tal vez evidencias equivocadas, evidencias falsas, sino que todo ya está registrado en los libros, según sus obras. Las obras de la gente que haya actuado estando en esta tierra.
Y la gente que quedó como náufragos en el mar y que murieron, dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es un juicio personal, este es un juicio particular, uno a uno. Se acercarán delante de aquel trono para ser juzgados. Porque Dios dirá, yo dejé mi ley. Yo di mis mandamientos, yo di mi palabra, como viviste en esta tierra. Yo dije, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Yo dije, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo dije, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo dije, honra a tu padre y a tu madre. Yo dije, no matarás, etcétera, etcétera. ¿Cómo viviste en esta tierra? Y dice la escritura, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida? Porque son personas que no creyeron y no confiaron en Jesús. Porque Dios, ahí en Isaías 33, versículo 22, que decía, Dios es juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, también dice, Él mismo salvará. Él mismo salvará. Porque es cierto, cuando la persona sabe y se reconoce que tal vez ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿hay cosas que necesitas arreglar con Dios? Ve a buscarle. Cuando la persona reconoce que no ha vivido tal vez bajo la ordenanza de Dios y ha visto su vida y ha tenido dioses ajenos delante del Dios verdadero, o se ha hecho imagen, tiene ídolos en su corazón a los cuales venera, a los cuales sirve. O tal vez, ¿verdad?, quebrantado los mandamientos de Dios y ha tomado el nombre de Dios en vano, o no ha honrado a sus padres, o incluso se ha enojado contra su hermano, o tal vez ha robado, ha mentido, ha codiciado, ha dicho mentiras. Tal vez se siente reprobada la persona. Yo quiero decirte, tienes que correr a Jesucristo. Yo te pregunto hoy, ¿hay cosas que necesitas arreglar con Dios? Ve a buscarle. ¿Reconoces que tal vez has quebrantado los mandamientos de Dios? Ve a Jesús. Confiésale tus faltas, tus pecados, pero apártate de ellos y cree en su sacrificio para perdón de pecados. Y de esta manera, hermanos, simplemente quiero que podamos reflexionar en torno a ese Dios que dejó su ley, que la dio allá y la promulgó en Sinaí y se la entregó a Moisés en 2 tablas de piedra, y que podamos nosotros entender que esas leyes contienen la esencia de Dios, contienen la forma de pensar de Dios, contienen su marca, su sello, su esencia. Qué importante es guardar su ley, la ley moral. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender, Dios, ante qué estamos parados. Como aquel día, Señor, cuando tú promulgaste tu ley en Sinaí, la gente se atemorizó. Hoy traes temor, Señor. Hoy traes temor a nuestro corazón. Porque de alguna manera entendemos, Señor, a qué Dios nos estamos acercando. Un Dios soberano. Un Dios que gobierna. Un Dios sabio. Un Dios
santo, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que será también el juez de su creación. Por eso, Padre, el día de hoy te damos gracias por esta enseñanza. Ponla en el corazón y ayúdanos a seguir explicando la ley moral que tú has dejado para la observancia a toda la raza humana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente transmisión. Dios les bendiga.